Dios les bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad abordaremos este importante tema que lleva por título La mirada de Dios. Y esto dado a que el cristiano en muchas oportunidades atraviesa por situaciones en las que quizá le pareciera que Dios no está al cuidado de él o de ella. Hay familias enteras que atraviesan pruebas, valles, desiertos, situaciones contrarias, y en ese momento Satanás aprovecha para enviar dardos de fuego como si Dios no estuviese al cuidado de cada cristiano. La Biblia le llama al alma la preciosa alma, y recordemos que Dios nos compró con su preciosa sangre. Sería totalmente incongruente que, habiendo Dios mismo descendido en carne, no estuviese interesado en ayudarnos, en extender su mano de poder. Definitivamente la mirada de Dios está principalmente sobre sus hijos, los que Él ya ganó con su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Ahora, en el libro de los Salmos, en el capítulo 17, en el verso 8, aparece un pasaje bien fuerte donde, el verso 8 específicamente dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Esto me impresiona porque el salmista habla de la niña de los ojos de Dios. Atención, guárdame como la niña de tus ojos. Está hablando, por supuesto, de el tremendo cuidado que él espera que Dios tenga de él. Sin embargo, el salmista está reconociendo que Dios tiene ojos. Recordemos que el que hizo los ojos puede ver, el que hizo los oídos puede oír, el que hizo las manos puede obrar. Y la mano de Dios no se ha acortado. Él es el mismo Dios de ayer, de ahora y por siempre. Pero su mirada está sobre nosotros y tenemos que estar claros de eso, porque quizás el enemigo ha estado sembrando desconfianza, sembrando duda, incredulidad, pero Dios te recuerda que su mirada está sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre toda tu familia, sobre tu alma específicamente, y el alma de tu familia, que es lo que a Dios más le interesa, el alma, que es lo eterno. Pero Dios también está al cuidado de nuestras necesidades, de toda situación que podamos atravesar en esta tierra. De hecho, Él avisó y dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Él no ocultó la aflicción, sin embargo, nos dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Ahora, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, dice el salmista. Es decir, que él reconoce que la mirada de Dios está sobre su vida, y es porque Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Y hay un pasaje también que a mí me impresiona, y es precisamente que en el libro mismo de los Salmos, en el capítulo 41, ahí por el verso 3, aparece lo siguiente: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. A mí me llama poderosamente la atención ese texto, porque una hermana me testificaba cómo Dios le habló acerca de lo que ahí dice en el verso 3 del capítulo 41 de los Salmos, y es acerca de esa palabra mullirás. Una hermana me testificaba cómo Dios se la dijo, por supuesto, en revelación, en un mensaje directo a su vida, pero ella no sabía que ese texto estaba en la Biblia, y ella y su esposo estaban atravesando una tremenda prueba porque su hijo se encontraba en una situación de salud fuerte. Entonces Dios le habló acerca de esto, de mullir, y ella no sabía ni siquiera su significado y no conocía esas palabras, pero era Dios que les estaba hablando al respecto. Y es que cuando revisamos eso en otra versión, la Biblia dice: cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas y les devolverá la salud. Atención, también dice en otra versión, en la versión oro, dice de esta manera: consuélelo el Señor cuando se halle postrado en el lecho de su dolor. Tú mismo, Señor, lo sostenías en su cama, en su enfermedad. Entonces está hablando que Dios está ahí en el lecho del dolor, está pendiente. Y no que Dios no vaya a solucionar el dolor, no vaya a solucionar esa situación, sino que hay un momento en que Dios recuerda que Él está atento, que Él está ahí al cuidado, está asistiendo. Y me llama poderosamente la atención que esa palabra mullir, porque en la versión 1960 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama
en su enfermedad. Y esa palabra de mullir es bien interesante porque cuando la revisamos más a profundidad, el significado de esa palabra está relacionado, atención, es decir, esponjar o ablandar algo para que sea más suave y cómodo, como al ahuecar las almohadas. Entonces, cuando habla de mullir, cuando habla de que Dios mullirá toda su cama en su enfermedad, es que Él llegará literalmente y hará que aquella situación sea más suave. Entonces, Dios está atento, está al cuidado de nosotros. Recordemos que Dios dijo que ni siquiera un pajarillo cae sin el Padre, es decir, sin la autorización del Padre, da a entender. Jesús lo declaró. Y Él habló también de cómo nuestros cabellos están contados. Entonces, si aún nuestros cabellos están contados, significa que Dios está al cuidado de nosotros, que su mirada está sobre nosotros. La mirada de Dios está sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus posesiones, sobre sus almas. Dios está atento porque en realidad Dios está al cuidado de su valioso tesoro. Recordemos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos realmente como una forma de réplica de Dios. Sin embargo, somos una creación caída que Dios la está restaurando, pero fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de todas las demás creaciones que no tienen esa característica es decir, no fueron hechos a la imagen de Dios. Nosotros sí. Por eso es el gran amor de Dios hacia nosotros, el gran cuidado. Por eso hay gente que cuando está en enfermedad tiene que recordar que la mirada de Dios está sobre ellos. Si tú estás en una situación de enfermedad o algún hijo, una hija está en una situación difícil, en algún hospital, en alguna situación difícil, déjame decirte que Dios está mulliendo. Eso de mullir es que Dios está suavizando, Dios está al cuidado, está ayudando, está fortaleciendo, Dios está ahí. Eso es seguro porque el que hizo los ojos puede ver, el que hizo las manos puede obrar, el que hizo los oídos puede oír. Entonces no debes de olvidarte que la mirada de Dios está sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus posesiones, sobre tus proyectos. Dios está al cuidado incluso de los peligros. Dios conoce cómo hay acechanza de las tinieblas en el sentido espiritual y también en el sentido humano. Dios conoce las acechanzas que se levantan porque no tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino que contra principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero a esas situaciones de las tinieblas Dios ya las venció en la cruz. Ahora, no tenemos lucha contra carne y sangre solamente. O sea, tenemos lucha con carne y sangre, aparte de las luchas con las tinieblas, pero Dios ya les venció. Por eso el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, que Dios interviene. La mirada de Dios está sobre nosotros. Y a mí me impresiona que en Lucas 22, 31 al 32, Jesús le dice a Simón estas palabras: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A mí me impacta poderosamente que el Señor no le dice que va a evitar el proceso donde Satanás está atacando, pero sí les aclara que él ha rogado por él para que su fe no falte. Y tú le dices, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, Dios permitirá que andemos en medio de valles de sombra y de muerte, pero Él dice que Él nos va a infundir aliento, que no tengamos temor. Pero a mí me impacta que la fe en medio de esos procesos es poderosamente algo de parte de Dios colocado en nosotros para poder ir del punto A al punto B con una tremenda victoria. Pero es esto realmente una muestra de que en las esferas espirituales se mueven asuntos incluso legales, porque ahí pidieron de alguna forma legal para zarandearles como a trigo, pero el Señor intercede, el Señor también entra ahí en el escenario y Él ruega para que no falte la fe. Que tu fe no falte en medio de los acontecimientos negativos, incómodos, de enfermedad, de tremendas situaciones de persecución. No sé qué estás viviendo, pero que tu fe no falte, porque si tu fe falta, te desarmaron. Si tu fe decae, te desarmaron y estás expuesto o expuesta. Tenemos que tener fe en el que ha dicho: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que prestemos atención, qué importante
es que la fe no falte. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces hemos estado vulnerables para que el enemigo nos zarandee y Cristo ha intervenido por nosotros? Porque su mirada ha estado pendiente de nosotros. Él nunca ha quitado su mirada de nosotros. Realmente, si hubiese quitado en algún momento su mirada de nosotros, ya tiempos nos habrían destruido. Ahora, prestemos atención, qué importante es que el Señor Jesús intervenga, esté atento en nuestra vida. Y es que realmente tenemos que darnos cuenta que hay guerra, pero también hay en el Señor un fuerte refugio. Ahora, Dios interviene, su mirada está puesta sobre nosotros. Y incluso en el tiempo de Noé, si Dios no interviene salvando a esas 8 personas que introdujo en el arca, si Él no interviene, la raza humana se hubiese perdido totalmente. Pero Dios intervino, le dio un modelo, un diseño a Noé para que lo desarrollara y creó el arca en un tiempo donde no había lluvia, sino que solo un vapor irrigaba la tierra. De hecho, el proyecto de Noé era una locura para muchos, pero era un diseño de Dios. Recuerda, el Titanic se hundió, sin embargo, el arca de Noé no se hundió, sino que prevaleció, porque es un diseño creado por Dios. Y de hecho han encontrado vestigios en el monte Ararat de esa embarcación que la Biblia registra, y precisamente en la zona donde se registra bíblicamente es donde aparecieron los vestigios, y los arqueólogos han quedado impresionados de cómo la Biblia está comprobada por la arqueología. Pero déjame decirte que en ese momento, si Dios no le da el diseño del arca a Noé, la raza humana se pierde. Entonces Dios ha estado siempre atento, pendiente al cuidado de nosotros, al grado que vino a la cruz del Calvario. No solamente dio el proyecto del arca, no solamente Él ha enviado ángeles, no solamente Él ha estado atento, sino que descendió en carne propia para pagar nuestra salvación en la cruz del Calvario. Él ha intervenido en nuestras vidas y Él está interesado en ayudarnos. Ahora, es bien interesante que a usted y a mí el enemigo nos ha querido destruir desde hace mucho tiempo. Pero Dios ha intervenido, su mirada no se ha quitado del asunto. Él ha estado pendiente para ayudarnos y que nuestra fe no falte y que de esa manera avancemos hacia la salvación, hacia el punto B. Del punto A, donde comienza la prueba, la lucha, el camino de valle y de sombra, hasta el punto B, que vayamos con fe para poder al final testificar que Dios ha puesto siempre su mirada sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros proyectos, sobre nuestras necesidades. Ocurre, amados hermanos, que Dios interviene a favor de su pueblo a tal grado que el Señor Jesús declaró lo siguiente. En Juan 10, 27 al verso 29 dice la Escritura, atención, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Atención. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. A mí me impresiona que quiénes serán esos todos que está mencionando Dios. Cuando dice mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Seguramente son enemigos de Dios que podrían tener intenciones y las tienen de arrebatarnos a nosotros de las manos del Padre. Pero dice aquí el Señor Jesús, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque la mirada de Dios está sobre nosotros. Pero atención, también su mano, porque ahí dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No te salgas de la mano del Padre porque es ahí el lugar seguro. Meditando en esa revelación del Señor Jesús, yo podía entender que hay tremendos peligros realmente. Y peligros contra el alma, pero Dios está siempre al cuidado para sostenernos y solo agarraditos de la mano de Dios podemos llegar a la patria celestial, porque hay peligros terribles que nos acechan, pero Dios no quita su mirada de nosotros. Ahora, a mí me impacta también que el Espíritu Santo está al cuidado, está atento, y lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 6 en adelante, donde dice lo siguiente. Pongan mucha atención a esto, porque aquí aparece una tremenda declaración de cómo Dios hace cambios, incluso Él interviene, porque su mirada está sobre su pueblo, sobre sus hijos. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, atención, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, atención, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, atención, enseguida procuramos partir para Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Entonces ahí el Espíritu Santo interviene para que en Macedonia se predicase el evangelio. Entonces Dios interviene, su mirada está atenta y él estaba interesado que esas almas no se perdieran y se encargó de hacer los cambios necesarios. Así que Dios está al cuidado de nosotros, y en 2 de Pedro capítulo 2, verso 9, la escritura dice, atención a esto, este es un pasaje pero fuertísimo lo que vamos a ver a continuación, porque aquí dice la escritura en 2 de Pedro 2, 9, atención, dice la escritura: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. La tentación también es una forma de peligro, pero la mirada de Dios está sobre nosotros y Él nos ayuda, nos libra, nos da sabiduría, nos alerta, pone temor en nuestro corazón, ese temor que libra, no el miedo que aparta de Dios, sino el temor que nos acerca más a Dios. Entonces, para que Dios, amado hermano, esté atento para librarnos, es que también nosotros tenemos que permanecer en su piedad, y la piedad es Cristo Jesús nuestro Señor. Y a los que estamos ahí en la piedad, porque dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. La piedad es Cristo. Entonces está hablando de los cristianos, de los que están ahí en esa tremenda bendición que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Entonces esas son las intervenciones de Dios en nuestras vidas. Y cuando seguimos viendo, encontramos cómo Dios incluso ha hecho cosas tan impresionantes que cuando revisamos en la Biblia encontramos cómo Dios intervino para que no hicieran daño a David. Y a mí me impacta que en 2 de Samuel 16, 23 dice: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel era considerado un hombre muy sabio y que Dios le dio ese privilegio por mucho tiempo, pero en algún momento tuvo malas intenciones contra David. Y ocurre que Dios interviene porque la mirada de Dios no se quitó de David, que David confiaba en Dios, descansaba en Dios enormemente. Y si nosotros confiamos y descansamos en Dios enormemente, Él también intervendrá en nuestras vidas, porque su mirada no se quita de nosotros. Entonces ya vimos lo que ocurría con Ahitofel. En 2 de Samuel 17, 14 dice lo siguiente: entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usaí Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Porque Absalón se había levantado contra David su padre, pero había un consejo de Ahitofel que era acertado contra David. Entonces Dios intervino para que el consejo de Usaí Arquita fuese considerado mejor que el de Ahitofel. Dios tuvo que intervenir porque lo que se había dicho contra David era acertado, pero cuando Dios escucha y mira, Él interviene, porque Dios está atento, su mirada no la quita de nosotros. Y Dios no solamente a David ha ayudado, nos sigue ayudando a nosotros. Si yo me diera la tarea de contar las sanidades que ha hecho en mí, los milagros, las cosas que Él ha avisado cuando han puesto acechanzas contra mi vida, contra mi alma, personas traidoras que Dios ha revelado por sueño y por profecía, cómo Él realmente está al cuidado de nuestra realmente integridad, nuestra vida en todos los sentidos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros. Entonces es interesante que mucha gente no lo puede percibir, pero Dios tiene su mirada sobre nuestras vidas, como lo hizo con David, con nosotros. Hay muchos testimonios en nuestras vidas y seguramente hay cosas que tú no te das cuenta, y es Dios el que ha intervenido, el que, poniendo su mirada sobre tu vida, sobre tus hijos, la enfermedad se ha ido, el enemigo ha sido apartado, la acechanza ha sido diluida, porque Dios no ha quitado su mirada. Entonces es necesario mantenernos agradando a Dios, porque incluso David era conforme al corazón de Jehová, entonces Jehová intervenía por él. Entonces,
Quiero ir finalizando, pero quiero leerte en Segunda de Reyes 6:15, aparece algo bien interesante y dice, y se levantó de mañana, estoy leyendo Primera de Reyes del capítulo 6, del 15 en adelante, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo. Hoy Dios te dice, no tengas miedo. Atención, no tengas miedo. Dios sanará a tu hija, sanará a tu hijo, Dios te sanará a ti, Dios te restaurará, Dios confundirá a tus enemigos, los humanos y los espirituales, Dios los confundirá. Atención, porque la mirada de Dios está atenta en tu vida. Atención, y sigue diciendo en el verso 16, Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios tuvo que abrir los ojos para que se enterara aquel hombre que había una protección sobrenatural. Eliseo lo sabía, pero pidió que al otro se le abrieran los ojos porque él lo sabía. Quizás tú tienes tus ojos cerrados y no te das cuenta que Dios tiene cobertura a tu alrededor, que Dios está mullando, es decir, cuidando ahí en esa enfermedad para que no decaiga tu ánimo, que quizás no lo veas, es entendible porque somos muy inclinados a lo natural. Es más, Dios constantemente nos está entrenando para que podamos conectarnos con la vida Zoe, la sobrenatural. Pero hay de parte de Dios protección, hay cobertura y en algunos momentos Dios ha dejado que se vea, incluso en este tiempo. Gente ha dicho, pues yo miré que venía aquella supuesta víctima y miré más gente y tal vez la que querían acechar venía sola humanamente, pero Dios mandó más y dejó que se mirase la tremenda protección que Dios estaba dando y el que estaba queriendo acechar miró más gente y después testificó y se dieron cuenta que fue Dios el que intervino. Entonces aquí también ocurrió en el tiempo antiguo y en este tiempo Dios sigue obrando, sigue cubriéndonos porque la mirada de Dios sigue pendiente de nosotros. El que hizo los ojos puede ver, no lo olvides. El que hizo los oídos puede oír, el que hizo las manos puede obrar. Él sigue sanando, sigue restaurando, Él sigue atento de nuestras necesidades. Entonces es bien interesante que mucha gente le decae la fe, pero Dios está al cuidado de nosotros. Entonces es bien importante que Dios, amados hermanos, está recordándonos constantemente su amor, su cuidado. Y quiero dejar en tu corazón esto de Isaías 41:10. Él dice en su palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto Dios te lo manda a decir porque quizás estás atravesando un caso difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y Él te dice, no temas, te lo repito, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cree esa palabra, Él está al cuidado de tu vida, de tus hijos, al cuidado de tus proyectos. Él no ha quitado su mirada. Que Dios te bendiga.